La inflación es igual al alcoholismo. En ambos casos, cuando usted comienza a beber o cuando usted comienza a imprimir demasiado dinero, los efectos buenos vienen primero y los efectos malos llegan más tarde. Por eso en ambos casos existe una fuerte tentación a exagerarlo, beber demasiado e imprimir demasiado dinero. Cuando llega la cura es todo lo contrario. Cuando usted deja de beber o cuando usted deja de imprimir dinero, los malos efectos llegan primero y los buenos efectos llegan más tarde. Por eso es tan difícil persistir con la cura. Muchas veces hemos leído o escuchado de Milton Friedman, tanto en artículos económicos, videos o libros de macroeconomía, lo cual nos hace preguntarnos, ¿quién es Milton Friedman? Pues bien, hoy en Yo Empresa hablaremos de su vida y sus contribuciones en la economía. Así que sin más, iniciamos. Milton Friedman, estadounidense, nacido en Nueva York el 31 de julio de 1912, fue un estadístico, economista e intelectual de origen judío, galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1976. Es el economista más característico de la llamada Escuela de Chicago, defensor del libre mercado. Es considerado como uno de los grandes discípulos de Adam Smith. Después de educarse en las universidades de Chicago y Columbia, comenzó a ejercer como profesor en la Universidad de Chicago en 1948. Es el más importante economista de los llamados monetaristas. Junto a John Maynard Keynes y von Hayek, Friedman es considerado uno de los economistas más influyentes del siglo XX y falleció en noviembre del año 2006. Milton Friedman cuenta con gran cantidad de obras dedicadas al estudio de la economía. Entre ellas, las más importantes son Teoría de los precios, un programa de estabilidad monetaria y reforma bancaria, Capitalismo y libertad, moneda y desarrollo. Formación y carrera profesional. Friedman compaginó su actividad docente con distintos cargos en la administración de los Estados Unidos. Fue asesor para el gobierno de Richard Nixon, Ronald Reagan, George W. Bush en Estados Unidos y también para Margaret Thatcher en el Reino Unido. Sus aportaciones en la economía gozaron del máximo reconocimiento posible cuando en 1976 fue galardonado con el Premio Nobel de Economía, debido principalmente por sus estudios en las esferas del análisis del consumo, sus aportaciones en teoría monetaria y las complejidades de las políticas destinadas a estabilizar la demanda. A diferencia de Keynes, que decía que el consumo de un periodo dependía exclusivamente del ingreso del mismo periodo, Friedman postuló que este dependía del ingreso permanente, es decir, del ingreso a largo plazo. Este nuevo enfoque tenía un énfasis en las expectativas y proyecciones de los consumidores. También corrigió la curva de Phillips, introduciendo el rol de las expectativas en este modelo. Su teoría financiera inspiró las medidas que tomó la Reserva Federal de Estados Unidos como respuesta a la crisis financiera del año 2008. El pensamiento económico de Friedman. Friedman destaca por ser el representante más emblemático de los monetaristas. Es un ferviente defensor de la idea de que existe una clara relación entre la cantidad de dinero en circulación y los niveles de inflación. En lo referente a política monetaria, Friedman afirma que las autoridades deben encargarse únicamente de supervisar eficazmente la cantidad de dinero base, programando la correspondiente tasa de crecimiento anual del dinero. Según Friedman, esa es la única forma de tener bajo control las posibles tensiones inflacionistas. Uno de los grandes objetivos macroeconómicos es el control de la inflación. Pues bien, Friedman cree que la total libertad del mercado permitirá alcanzar el equilibrio económico y en consecuencia se evitarán tensiones inflacionarias. También argumenta que hay mecanismos automáticos de ajuste en la economía. En otras palabras, Friedman es totalmente contrario a la intervención del Estado en la economía propuesto por Keynes. Friedman es un claro partidario del liberalismo económico, por lo que la libre competencia es un aspecto clave en sus tesis, sin intervención del Estado en los sistemas económicos. Precisamente, Friedman fue muy crítico con las ideas de Keynes, especialmente en aquellas que se referían a la intervención del sector público en la economía.
Friedman era contrario a que el Estado actuase sobre la demanda agregada para tratar de alcanzar la estabilidad económica. El famoso helicóptero que arroja dinero. Friedman, en el capítulo 2 del libro The Mystery of Money o Paradoja del Dinero, para exponer sus ideas cuenta una metáfora conocida como el helicóptero de Friedman, el cual es la siguiente. En una ficticia comunidad ubicada en una isla se desarrollan diferentes actividades económicas, como la producción agrícola, industrial, el comercio, los servicios, etc. Es una comunidad independiente, lo que significa que no tiene contacto con el exterior. Por lo tanto, no hay intercambio ni comercio exterior, así como movimientos migratorios. Además, sus habitantes tienen un patrimonio e ingresos muy parecidos. Un día aparece un helicóptero e inicia a lanzar billetes de dinero sobre la comunidad, de tal forma que caen de manera uniforme en cada hogar, obteniendo la misma cantidad de dinero. Friedman se pregunta, ¿cuál es el resultado de esa lluvia de dinero? ¿Realmente sus ciudadanos serían más ricos? ¿Se mejoraría el nivel de vida en la comunidad? La respuesta que él manifiesta es la siguiente. Es fácil ver cuál será el resultado final. Los intentos de las personas de gastar más de lo que reciben se frustrarán, pero en el proceso de estos intentos aumentarán el valor nominal de los bienes y servicios. Los pedazos de papel adicional, es decir, los billetes, no alteran las condiciones básicas de la comunidad, no ofrecen capacidad productiva adicional disponible. El dinero caído del cielo no generaría más materias primas, más bienes y servicios, más infraestructura ni capacidad productiva. Sería exactamente la misma que el día anterior de la llegada del helicóptero. El único resultado sería el incremento de los precios, más billetes en circulación en la comunidad, es decir, inflación. En realidad el helicóptero no es más que la metáfora que utilizó Friedman para utilizar la política que practican algunos bancos centrales para tratar de atajar los problemas de las economías, cuando deciden imprimir más dinero sin que el valor de este esté sustentado por la creación de riqueza en la economía real. En teoría, la intención de los bancos centrales que optan por este tipo de actuaciones es inyectar más dinero en la economía y facilitar el consumo de los agentes, empresas y familias. Pero como ya explicó Friedman, y han advertido muchos economistas desde entonces, el remedio puede ser peor que la enfermedad, y es que ese incremento de la demanda dispara los precios generando hiperinflación, y al final las familias siguen con la misma o incluso menor capacidad de gasto que al principio. Friedman propone resolver los problemas de inflación limitando el crecimiento de la oferta monetaria a una tasa constante y moderada. Milton Friedman es considerado, aún por sus detractores, como uno de los mejores economistas del siglo XX. Pues bien amigos, este es el video de las contribuciones de Milton Friedman, ganador del Premio Nobel de Economía en 1976. Cualquier comentario puedes hacerlo acá en el video. Si quieres ver más de estos temas, puedes recomendar y suscribirte al canal. Recuerda, soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.